Una noche, mi hija llegó a casa con lágrimas corriendo por su rostro. Acababa de regresar de una reunión navideña en casa de sus abuelos, a la que la habían invitado a principios de la semana. Era evidente que algo la había afectado profundamente. Sin decir una palabra, me entregó un pequeño regalo envuelto con mucho cuidado. «Mamá, mira esto», dijo con voz temblorosa. «¿Por qué tengo que pasar por esto?» Pude ver el dolor en sus ojos y mi corazón se hizo pedazos por ella. Con delicadeza, abrí el paquete, intentando entender qué la había lastimado tanto. Para mi sorpresa, el regalo dentro no era nada apropiado para una niña. Me alarmé y, preocupada, supe que tenía que hacer algo de inmediato. Decidí reportarlo a la policía. Esa decisión desató una cadena de eventos que expuso a la persona responsable. La situación tuvo consecuencias serias para esa persona y causó problemas enormes dentro de la familia. Hubo mucho drama y tensión, lo que afectó las relaciones, pero al final se hizo justicia. A mis 44 años, mi vida ya era bastante distinta a la de muchas personas. Tenía un esposo más joven y ambos trabajábamos en la misma empresa. De hecho, ahí fue donde nos conocimos cuando yo tenía 35 y acababa de empezar una nueva carrera. Mi empleo anterior había terminado mal después de que mi exjefe hiciera un comentario cruel sobre mi edad, haciéndome sentir que no era lo suficientemente buena. Afortunadamente, en mi nuevo trabajo era diferente, ahí valoraban el esfuerzo y las habilidades en lugar de cosas como la edad o el género. Mi esposo, quien era mi supervisor en aquel entonces, siempre me apoyó y me ayudó a creer en mí misma. Nos enamoramos rápido y nos casamos poco después. Ahora tenemos una hija maravillosa que va en quinto de primaria. Es noble, le encanta leer y siempre trata de hacerse amiga de todos. Aunque me llevaba bien con la mayoría de la familia de mi esposo, nunca fue fácil con su hermana. Nunca le gustó que yo fuera mayor que su hermano y, a menudo, se burlaba de lo rápido que nos casamos. Hacía comentarios sobre mi edad y sobre cómo me veía con el paso del tiempo. Siempre encontraba la forma de criticarme, sobre todo cuando estaba embarazada. Mi cuñada podía ser especialmente cruel. Sus palabras eran hirientes, pero yo hacía todo lo posible por mantener la calma y no dejar que me afectaran. Sabía que era lo mejor para mi paz mental. Para mi sorpresa, su actitud cambió cuando tuvo una boda apresurada y se mudó lejos. Con su partida, por fin pude disfrutar la tranquilidad de prepararme para recibir a mi hija en el mundo. El nacimiento de nuestra hija no fue fácil, fue una experiencia difícil y agotadora, pero también uno de los momentos más felices de nuestra vida. Mi esposo estuvo a mi lado todo el tiempo, dándome palabras de amor y apoyo. Su aliento me dio la fuerza para enfrentar cada reto. Nunca olvidaré el momento en que nuestra bebé lloró por primera vez. Mi esposo me tomó la mano, con lágrimas en los ojos, y susurró lo orgulloso y agradecido que estaba. Fue un instante de felicidad absoluta. Pero solo 6 meses después de que nuestra hija nació, mi cuñada tuvo un bebé y pronto empezó a visitarnos otra vez. Aunque nuestra casa estaba a 1 hora de la suya, no tardé en darme cuenta de por qué venía tan seguido. Sus visitas tenían un propósito, constantemente hacía comentarios negativos comparando a mi hija con su hijo. Incluso llegó a decir que mi edad se notaba en la cara de mi hija, señalando arrugas imaginarias mientras alababa la piel suave de su propio bebé. Sus palabras dolían, pero yo me esforzaba en concentrarme en mi hija y en las alegrías de la maternidad. Lo que más me desconcertaba era su actitud. Nunca traía nada para los bebés, ni pañales, ni juguetes, nada. En cambio, se iba llevándose cosas de nuestra casa, como fórmula para bebés y pañales, diciendo que no quería quedarse sin nada. Parecía que sus visitas eran más para criticarme y tomar cosas para ella misma que para convivir con la familia. Afortunadamente, sus visitas terminaron cuando su esposo consiguió un nuevo trabajo y se mudaron a otro estado. La vida se volvió mucho más tranquila y nuestra hija pronto comenzó la primaria. Rápidamente hizo nuevos amigos y, para mi sorpresa, su primo, el mismo niño con el que mi cuñada siempre la comparaba, estaba inscrito en la misma escuela. A pesar de la tensión entre los adultos y la familia, los 3 niños se hicieron muy cercanos y formaron un vínculo cálido y feliz. Mi hija siempre ha sido amable y cariñosa, y con frecuencia cuidaba de su prima menor. Cuando llegaron a 3er grado, coincidieron en la misma clase. Sus maestros la elogiaban constantemente por su amabilidad y esfuerzo. Ese verano, completó un proyecto de lectura que le valió un reconocimiento especial de la escuela. Su reseña del libro estaba tan bien escrita que la publicaron en el periódico local.
Fue un logro enorme y recibió muchas felicitaciones por ello. Durante una reunión familiar en casa de mi suegro, todos comenzaron a hablar sobre su éxito. Los parientes se reunieron para felicitarla, y pude ver lo orgullosos que estaban. Sin embargo, mi cuñada no parecía contenta en absoluto. De hecho, se veía molesta. Se quejó de que no era justo que su hijo no recibiera la misma atención. Incluso afirmó que el libro que mi hija leyó para el proyecto en realidad estaba destinado a su hijo. La verdad era que los niños habían intercambiado libros durante el verano y habían elegido juntos cuáles usar para sus proyectos. El éxito de mi hija no tenía nada que ver con competir con nadie, sino con su amor por aprender y el esfuerzo que había puesto. Pero la reacción de mi cuñada dejó en claro que no le gustaba que la atención estuviera en alguien más que en su hijo. A pesar de momentos como este, he aprendido a concentrarme en lo bueno. Ver a mi hija crecer y convertirse en una joven inteligente, amable y fuerte ha sido la mayor alegría de mi vida. A través de todos los desafíos, el amor y apoyo de mi esposo me han mantenido firme. Las relaciones familiares pueden ser complicadas, pero en el fondo de todo, nuestra hija nos sigue enseñando la importancia de la amabilidad, la fortaleza y de afrontar la vida con un corazón abierto. Esta situación también dejó ver la gran diferencia entre cómo se comportaron los niños y cómo reaccionaron los adultos. A mi sobrino realmente le había gustado el libro que mi hija eligió para su proyecto y, como ella es generosa, se lo prestó primero. Ese pequeño pero significativo gesto mostró lo bien que se apoyaban y compartían entre sí, a pesar de la tensión entre los adultos. Pero cuando compartí el éxito de mi hija, mi cuñada hizo una acusación impactante, afirmó que yo había escrito la reseña ganadora en su lugar. Seguramente recordó que solía escribir novelas en la universidad, un hecho que probablemente escuchó de mi esposo. Y eso ni siquiera fue lo peor. A mis espaldas, comenzó a difundir rumores desagradables en la escuela de mi hija. Le dijo a la gente que había usado conexiones personales con los jueces para darle una ventaja injusta. Estas acusaciones falsas lastimaron profundamente a mi hija. Se desanimó tanto por los chismes y las mentiras que perdió todo interés en su pasatiempo favorito, leer. Verla alejarse de algo que una vez amó fue desgarrador para mí. No solo mi hija fue víctima de rumores crueles. No solo estaban atacando a mi hija con chismes crueles, sino que también me estaban atacando injustamente. Antes de tomar cualquier acción, me senté con mi esposo y le conté todo. Le compartí cómo su hermana me había maltratado desde el principio. Le recordé cómo se llevó ropa que era para nuestra hija, diciendo que a los bebés no les importaba si usaban ropa de niño o niña. También le hablé de cómo se burló de mí durante el embarazo, comparándome con un luchador de sumo. Mi esposo se puso furioso. Estuvo de acuerdo en que era momento de involucrar a sus padres y enfrentar la situación juntos. Fuimos a la casa de su hermana para confrontarla. Al principio, parecía contenta, pensando que nuestra visita era amistosa, pero su emoción rápidamente se convirtió en sorpresa cuando mi esposo la regañó con firmeza. En lugar de admitir sus errores, se enojó conmigo. Me acusó de traicionarla por contarle todo a su hermano favorito. Actuó como si fuera la víctima y trató de echarme la culpa. Al principio, le contesté las llamadas pensando que tal vez quería disculparse, pero pronto me di cuenta de que solo hablaba para quejarse y seguir culpándome. Después de varias llamadas con el mismo tono, dejé de contestarle y las envié directamente al buzón de voz. Aproximadamente 3 semanas después, finalmente dejó de intentar comunicarse conmigo. Pensé que había seguido adelante, pero luego descubrí que no era así. A finales de ese año, mis suegros decidieron organizar una posada navideña para los niños. Era la primera vez que hacían algo así. Me pareció un poco extraño el momento, pero mi hija estaba emocionada con la invitación. Tenía buenos recuerdos de una fiesta de Navidad de cuando estaba en el kinder y esperaba que esta fuera igual de divertida. Lamentablemente, en su primaria no permitían celebraciones navideñas por sus estrictas reglas respecto a eventos religiosos. A veces me pregunto por qué algunas personas siguen las tradiciones religiosas tan al pie de la letra, especialmente cuando la Navidad hoy en día se celebra de muchas maneras alrededor del mundo. Pensando en esto, decidí que mi hija y yo festejaríamos la Navidad a nuestra manera especial. Durante los últimos 3 años, habíamos disfrutado de celebraciones tranquilas en casa, y nuestra parte favorita era intercambiar regalos. Este año, mis suegros nos invitaron a la posada y organizaron un intercambio de regalos con un presupuesto de $12. Emocionada con la idea, mi hija y yo fuimos de compras a un centro comercial cercano para encontrar el regalo perfecto. Después de ver varias opciones, eligió felizmente uno de sus libros ilustrados favoritos, ansiosa por compartir su historia con alguien en la fiesta.
El día del evento, mi hija se fue a casa de mis suegros con el regalo en sus manos. Como su casa estaba a un corto viaje en autobús, le contó a mi suegra su plan, y ella amablemente se ofreció a recogerla en la parada. Más tarde, recibí una llamada avisándome que mi hija había llegado sana y salva, lo que me permitió relajarme un rato, pero mi paz no duró mucho. Menos de una hora después, escuché que la puerta principal se abría. El sonido me sobresaltó, porque era un día entre semana y sabía que mi esposo seguía en el trabajo. Como estaba trabajando desde casa durante las vacaciones de invierno de mi hija, no esperaba a nadie. Lo que vi a continuación me rompió el corazón. Mi hija estaba parada en la entrada con el rostro cubierto de lágrimas. No dijo una sola palabra. En su lugar, me extendió una bolsa de regalo cuidadosamente envuelta. El dolor en sus ojos me lo dijo todo. Lo que fuera que estuviera dentro de la bolsa explicaría todo. Mi corazón se hundió cuando la tomé de sus manos temblorosas, temiendo lo que podría encontrar. Al abrirla, mis manos comenzaron a temblar. Dentro había un periódico roto, su reseña de lectura hecha pedazos. Junto a él, una tarjeta inquietante, escrita con tinta roja, advirtiéndonos que no actuáramos demasiado orgullosos o podríamos terminar como el arruinado peluche que también estaba en la bolsa. El juguete estaba destruido y cubierto de tinta roja, hecha para parecer sangre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no era una broma, era un acto cruel y deliberado para asustar a mi hija. Todavía en shock, finalmente me dijo la impactante verdad: el regalo perturbador venía de mi cuñada. No podía creerlo. Se suponía que esta posada navideña sería un evento feliz para los niños. Los adultos habían acordado no preparar los regalos ellos mismos, así que nunca esperé que algo tan cruel sucediera. Aunque no fui con mi hija, jamás habría imaginado que alguien podría hacerle esto. Lo que lo hizo aún peor fue lo que descubrí después. Mi suegra no tenía idea de que su hija estaría en la fiesta. Siempre nos había dicho que reportáramos cualquier problema que ella causara, pero esta vez, parecía que mi cuñada había ido a espaldas de todos. Esta traición me dolió profundamente. Le recordé a mi hija que debía contarle a su abuela lo que había sucedido, pero antes de que pudiera hacerlo, mi tía interrumpió con un comentario extraño. Dijo que solo los niños de escuelas misioneras eran bienvenidos en ciertos eventos. Mi hija, confundida, preguntó qué era una escuela misionera. Me costó explicárselo. Recientemente, un pariente había sido aceptado en una, y había sido un gran tema de conversación en la familia. El hijo de mi cuñada había asistido a un kinder misionero y parecía que ella estaba usando esto como otra manera de criticarnos por haber enviado a nuestra hija a una escuela pública regular. Mi hija ya estaba abrumada por el regalo perturbador, y esto fue la gota que derramó el vaso. Decidí que tenía que tomar cartas en el asunto. Sin perder más tiempo, fui directamente a la policía a denunciar el incidente. Al principio, los oficiales no lo tomaron en serio. Dijeron que era un problema familiar y que debía manejarse en privado, pero entonces, una oficial comprensiva entendió la gravedad de la situación. Me explicó que las amenazas y el acoso, incluso dentro de la familia, seguían siendo ilegales. Prometió emitir una advertencia a mi cuñada. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, le conté todo. Estaba furioso. Sin dudarlo, llamó a sus padres y les explicó lo que había sucedido. Estaban sorprendidos. Insistieron en que no tenían idea de que su hija había estado en la posada. Suponían que pudo haberse metido por una puerta trasera sin llave mientras mi suegra estaba ocupada con otras tareas. Al día siguiente, después de que la policía le dio la advertencia a mi cuñada, mis suegros decidieron organizar una reunión familiar para hablar de la situación. Cuando llegó el día de la reunión, mi cuñada y su esposo llegaron tarde. Ella entró molesta, claramente irritada porque la policía se había involucrado. Su esposo, por otro lado, parecía completamente desconcertado sobre por qué se había convocado la reunión. Cuando finalmente todos supieron la verdad sobre lo que mi cuñada había hecho, su esposo quedó en shock. Se disculpó con nosotros una y otra vez, visiblemente avergonzado por el comportamiento de su esposa. Su reacción fue completamente diferente a la de ella. Mientras él mostraba arrepentimiento, ella permaneció terca. Se negó a asumir responsabilidad y argumentó que, dado que la policía no la arrestó, entonces no había hecho nada malo. Su negativa a admitir sus errores dejó a todos sin palabras. Y entonces, algo completamente inesperado sucedió. Su esposo anunció que estaba pidiendo el divorcio. La sala quedó en completo silencio. Nadie había visto ninguna señal de que su matrimonio estuviera en problemas.
Luego explicó que había estado lidiando con su comportamiento durante años. No solo había descuidado sus responsabilidades en el hogar, sino que también había causado problemas a su familia con sus acciones impulsivas. Estaba obsesionada con las apariencias, lo que los llevó a mudarse varias veces, no porque lo necesitaran, sino porque quería impresionar a los demás. Muchas de esas mudanzas estaban relacionadas con su obsesión de meter a su hijo en escuelas de élite. Pero cada vez, las cosas no salían como lo había planeado y terminaban avergonzados. Al final, su hijo simplemente terminó en una escuela pública regular, una decisión que su padre apoyó completamente, a pesar de que ella había peleado en contra de ello. El reciente acoso de mi cuñada hacia nuestra familia fue la gota que derramó el vaso para su esposo. Fue lo que lo empujó, finalmente, a ponerle fin a su matrimonio. Totalmente sorprendida por su decisión, ella trató de cambiar su actitud de inmediato. Se disculpó débilmente, diciendo que todo había sido solo bromas inofensivas, pero nadie le creyó. La tarjeta amenazante, el juguete destruido y el mensaje lleno de odio estaban lejos de ser una broma. Lo que hizo fue cruel y completamente inaceptable, especialmente porque su víctima era una niña. La confronté directamente, le dije que ser madre no te convierte automáticamente en una buena madre, que son tus acciones las que realmente demuestran si te importa tu hijo o no. No supo qué responder. El daño que había causado a la familia era irreparable. Esta vez, nadie salió en su defensa. Cuando terminó la reunión, quedó claro que esto no solo era un punto de quiebre para ella, sino para todos nosotros. Mientras ella seguía amargada y negándose a cambiar, el resto de la familia nos enfocamos en proteger a nuestros hijos y seguir adelante. Nos negamos a dejar que su negatividad siguiera controlando nuestras vidas. Ese día entendí que defender a mi hija no solo era importante, sino poderoso. No importaba lo difícil que fuera la situación, siempre la protegería y le enseñaría que la bondad, la fuerza y el valor son mucho más grandes que la crueldad. Miré a mi cuñada a los ojos y le dije que su comportamiento era inaceptable, que había cruzado una línea y que esto no era algo que se pudiera ignorar. Mi esposo, claramente frustrado, le habló con firmeza. Llorar no va a arreglar nada, dijo. Eres lo suficientemente adulta como para asumir la responsabilidad de lo que hiciste. No esperes que tus lágrimas hagan que la gente sienta lástima por ti. Pero ella siguió llorando, insistiendo en que no había hecho nada malo. Luego volteó todo y empezó a culparme a mí. Afirmó que la familia solo estaba molesta porque me había casado con su hermano, que el verdadero problema no eran sus acciones, sino el hecho de que yo era mayor que él. Su negativa a ver la gravedad de lo que había hecho nos dejó sin palabras. Mi esposo, en particular, parecía profundamente herido por su falta de responsabilidad. El ambiente se volvió tenso, pesado. Estaba claro que no se llegaría a ninguna solución, y la conversación terminó abruptamente. Su esposo, visiblemente avergonzado, la llevó de regreso a casa en silencio. A pesar de que ella se negó a aceptar sus errores, el proceso de divorcio continuó. Ella hizo que fuera lo más difícil posible, negándose a cooperar, pero al final, algo inesperado aceleró todo. Su propio hijo, con la inocente honestidad de un niño, les contó a sus compañeros de clase sobre la posada de Navidad y el regalo perturbador. Describió en detalle cómo el peluche había sido destrozado y cubierto de tinta roja para que pareciera sangre. Su historia se esparció rápidamente por la escuela. Pronto, los maestros y los padres empezaron a preocuparse. Esta confesión accidental generó aún más chismes y afectó profundamente a mi hija. Le costaba regresar a la escuela. Su espíritu estaba destrozado por los susurros y los rumores que la vinculaban con el incidente. Se hizo evidente cómo un acto cruel y descuidado podía tener consecuencias que se extendían mucho más allá de lo esperado, hiriendo a muchas personas inocentes en el proceso. Yo esperaba que todo pudiera resolverse en silencio, dándole tiempo a mi hija para sanar y volver a la escuela cuando estuviera lista. Su primo nunca tuvo la intención de causar problemas al compartir la historia. Solo estaba desesperado porque alguien detuviera el comportamiento dañino de su madre. Cuando el esposo de mi cuñada escuchó todo lo que su hijo había dicho, quedó profundamente conmocionado. Decidió acelerar el divorcio. Aceptó sus demandas solo para finalizar la separación lo antes posible. Lo único que le importaba era seguir adelante por el bienestar de su hijo. Para ese entonces, mi cuñada ya era bastante conocida en la comunidad, pero no de una buena manera. La gente vio cómo había maltratado a los niños, y su reputación se desplomó. Los vecinos que antes la trataban con amabilidad, ahora preferían mantenerse alejados de ella. Se sintió acorralada y rechazada. Y entonces, vio el divorcio como su única salida.
Mi cuñada asumió que podría regresar a la casa de sus padres en busca de consuelo, pero cuando llegó, ellos se negaron a dejarla entrar. Incluso ellos habían llegado a su límite. Mientras tanto, su esposo se mantuvo firme en su decisión de quedarse con la custodia de su hijo. Sorprendentemente, ella ni siquiera intentó discutirlo. En cambio, respondió fríamente que no le importaba su hijo, alegando que los niños eran una carga y que solo se interpondrían en sus planes de rehacer su vida. Sus crueles palabras no quedaron sin respuesta. Su hijo, demostrando una increíble fortaleza, le dijo que no la necesitaba en su vida. Encontró consuelo y seguridad con su padre, e incluso le advirtió que se alejara de mi hija. Después de ser rechazada por sus propios padres, su situación empeoró. Luchó por mantenerse sola y terminó endeudada. Finalmente, desapareció por completo. Mi esposo y mis suegros decidieron no reportar su desaparición. Su ausencia no era un problema. Era una solución. En los días que siguieron, mi hija poco a poco recuperó su confianza y volvió a la escuela. Su primo permaneció a su lado, prometiéndole que siempre la protegería. Esta experiencia, por más difícil que fuera, terminó acercando más a nuestras familias. Mi excuñado se convirtió en un amigo de confianza, y trabajamos juntos para apoyar a nuestros hijos. Mis suegros también dieron un paso adelante, asegurándose de darles a ambos nietos todo el amor y el cuidado que necesitaban. Juntos creamos un ambiente seguro y feliz. Con mi cuñada fuera de escena, la paz finalmente regresó a nuestra familia. La confianza y el entendimiento, que parecían haberse perdido en medio del conflicto, comenzaron a florecer de nuevo. Y con el tiempo, avanzamos más fuertes que nunca.